Muchas veces cuando he ido a predicar a muchos lugares, inclusive un día Copito, ¿no? al convertirme, me dijo: pastor, hay tantas iglesias, tantas denominaciones. Raúl Cardoso me dijo también: ¿cómo sé que la iglesia donde usted está es la correcta? Hay tantas iglesias en el mundo y hay tantas denominaciones. ¿Cómo sé que lo que me están enseñando es la más correcta? Están los budistas, están los católicos, están los mormones, los testigos de Jehová, los bautistas, los sabatistas, los luteranos, los adventistas, los de las asambleas de Dios, los de la Unión Cristiana Evangélica. Es decir, hay una gama de muchas denominaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿dónde ha nacido todo esto? ¿Y por qué cada uno cree que pertenece a un lugar y otro a otro lugar? ¿Sí? Entonces hoy día me gustaría un poquito hablar del cómo ha nacido todo esto. ¿Sí? Hace muchos años atrás, hace aproximadamente 2000 años, nació un hombre llamado Jesús. Nació de una Virgen María, de una Virgen de nombre María. Pasado el tiempo creció, se capacitó y aproximadamente a los 30 años se bautizó. Empezó a predicar de un nuevo camino. Empezó a predicar de un camino que puede llevar a la vida eterna, que puede llevar a la felicidad. Entonces este hombre, después de predicar por aproximadamente, algunos dicen 3 años y medio, otros dicen 1 año y medio aproximadamente, en base a algunos datos cronológicos que hay en la Biblia. Sin embargo, murió, resucitó, y después de 40 días de resucitado se fue al cielo. A partir de esto, sus discípulos empezaron a predicar un evangelio. Y Jesús nunca fundó una denominación, nunca fundó, por así decir, una iglesia con un nombre. Él simplemente vino y dio un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, nada más. Habló de la ley, de cumplir la ley de Dios, habló que el reino de Dios estaba entre nosotros y que podíamos entrar a ese reino, que ese reino era eterno, y habló mucho de todo aquello. Constantemente en los evangelios habló de un reino diferente. Ahora, me gustaría mostrarles cómo a los cristianos les empezaron a llamar, porque como no fundó nada, y de pronto más allá algunos empezaron a decir: estos son cristianos. ¿Ya? Vamos a ver ese proceso del cómo fue. Y vamos a revisar algunos versos bíblicos, tal vez rapidito. Primero les llamaron creyentes. Ya a Hechos capítulo 2, verso 44 vamos a ir. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas, y tenían en común todas las cosas. Ya los que habían creído, ya de ahí viene creyente. Vamos a ir a Hechos 4:32 rapidito. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, cuando la gente empezó a seguir, empezó a utilizar una palabra: los que creyeron o los que creían. Ya, es decir, no había ningún nombre, pero como la gente siempre pone algún adjetivo o cómo identificar a un determinado grupo de personas. ¿Ya? Entonces las personas iban tras de Jesús. Jesús predicaba el evangelio, ya, noticias de salvación y de vida eterna, y resulta que la gente creía. Y dice: los que creyeron, los que creían, es decir, ya los estaban poniendo en un grupo, ¿no es cierto? Ya los estaban segmentando. ¿Ya? Entonces al principio, ¿qué decían? Los que creían, los que creyeron, ya la multitud que había creído, es decir, ya estaban diciendo: aquellos creen en algo diferente. Los estaban separando ya y les estaban poniendo algún nombre. ¿Ya? Vamos a ir rapidito a Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Nuevamente, había gente que estaba predicando y había gente que creía. ¿Qué decían? Los que creyeron, es decir, aquella multitud son los que han creído en Cristo, como que ya estaban dividiendo. Aquellos no creen y estos sí. Esa multitud es la que está creyendo. ¿Ya? Entonces al principio ya les estaban poniendo en un grupo. Más allá también les llaman por otro nombre. ¿Ya? Hechos 6:1, rapidito, el 6:2 más y el 6:7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo gran murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué nombre les están poniendo en este verso?
como creciera el número de los discípulos. Es decir, había un maestro hablando de Jesús y ahora nuevamente lo estaban separando. Les decían los que creen o los que creyeron, los que creían. Y ahora les están poniendo en otro grupo. ¿Qué les están diciendo? Son discípulos. Es decir, los discípulos de Jesús crecieron. ¿Quiénes son aquel grupo? ¿Quiénes son? Son los discípulos. Ya son los discípulos de Jesús. Esa multitud son los que creen y son los discípulos. Ya les habían puesto hasta ahí dos nombres. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos a revisar el 6.2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Lucas de profesión era médico, pero se dice que también era un gran historiador y un gran investigador. Por eso ya en Lucas dice, a un tal Teófilo le escribe y le dice, mira, he investigado todo con tanto detalle como para escribir las cosas ciertísimas. Es decir, no he escrito cualquier cosa, he investigado muy bien en detalle todo. ¿Ya? Entonces, el libro de Hechos lo escribe ¿quién? Lucas. Lucas era médico. ¿Ya? Entonces, Lucas está diciendo, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Es decir, ya habían creído muchos en Jesús. ¿Y qué les decían a estos muchos? Los discípulos de Cristo, de Jesús. ¿Ya? Entonces, al principio los que creían, ahora le están diciendo los discípulos, ya tienen otro nombre. ¿Ya? Vamos a seguir. Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nuevamente, ¿qué nombre se les da? Los discípulos. Ya otra vez dice el número de los discípulos. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 9, verso 1. Hechos 9:1. Resulta que Saulo, ya que después se llama el apóstol Pablo, entra en acción. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces había un hombre que tenía mucho poder en el país, ¿sí? Como hoy, no sé, tiene el vicepresidente, como hoy tiene Juan Ramón de la Quintana, algunos hombres que tienen mucho poder en el país. Más o menos Pablo tenía ese poder en todo el país. Agarró permiso y empezó a dar amenazas y a perseguir a quienes, dice. No dice todavía cristianos, ya después son llamados cristianos, ya. Pero en esta parte dicen quiénes, los discípulos del Señor. No está hablando de los 12, está hablando de todos los que creían en Jesús, incluyendo los 12, ya. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Vamos a ir al 9:20, rapidito. Pablo ya se convierte, ya. Dice, enseguida, dice, es decir, está hablando de Pablo porque en el capítulo 1 empieza a perseguir y resulta que está yendo a Damasco, agarra el permiso para perseguir a los cristianos y matarlos y encarcelarlos, y está yendo camino a Damasco y se le aparece Jesús en persona, cae del caballo y le aparece una visión. Y Jesús le dice, Pablo, Pablo, ¿a quién persigues? ¿No? Y dice, ¿quién eres, Señor? No, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí se convierte. Y resulta que llega a Damasco y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Es decir, se convierte y a los que perseguía a los discípulos ahora empieza a predicar. ¿Ya? Ahora, vamos a revisar otros versos que también la Biblia nos habla, ¿ya? Hechos capítulo 18 del 24 al 26. Aquí ya les cambian de nombre, ¿ya? Hechos capítulo 18 del 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, ¿ya? Vean ahora cómo ya les segmentan. En el camino del Señor, ya les están dando otro adjetivo, ¿ya? En el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿ya? Entonces a partir de aquí ya les dan otro adjetivo, les dicen los del camino, porque resulta que estaban hablando de otro camino, ¿ya? Los judíos tenían todo en claro, el de cumplir la ley de Dios,
¿sí? Pero resulta que el joven rico se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y les dice: tienes que cumplir con todos los mandamientos. Y le dice: todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y le dice: una cosa te falta. Da todo lo que tienes a los pobres, ven y sígueme. Y el joven se puso triste porque era muy rico y no quiso dejar todas sus posesiones. Es decir, Jesús empezó a hablar de un nuevo camino. Y los discípulos empezaron a hablar y dijeron: hay un nuevo camino que te va a llevar a la vida eterna. Y empezaron a predicar de un nuevo camino. Y de esta forma los que escuchaban decían: ¿y quiénes son aquellos? Esos son los del camino. Porque, ¿cómo los del camino? Porque hablan de otro camino. Dice que hay otro camino que te lleva al cielo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que la gente empezó a ponerles adjetivos o nombres? Sí. Entonces, primero decían los creyentes, los que creían. Después aquellos discípulos. Y ahora estaban diciendo los del camino. Hechos 10, capítulo 19, verso 8 y 9. ¿Ya? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Ya? Entonces, ¿de qué discutían? Dice: maldiciendo el camino. Es decir, ¿qué estaban maldiciendo exactamente? Este nuevo mensaje, esta nueva creencia. Los discípulos empezaron a hablar de un nuevo camino acerca de Jesucristo, de un nuevo evangelio. Y algunos dijeron: esos los del camino. Y dice: yo no quiero creer en ese camino. Hoy dicen: yo no quiero ser cristiano. ¿No es cierto? Muchos dicen: yo no quiero ser cristiano, yo voy a ser ateo, yo voy a hacer esto o lo otro, pero no quiero ser cristiano. Entonces ahí algunos decían: yo no quiero ser del camino. Sencillo, maldigo a esos los del camino. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La gente empezó a poner todo aquello. ¿Ya? Vamos a continuar, capítulo 19, verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Es decir, de los que estaban predicando y a causa del camino, dice, es decir, del mensaje que están dando, hubo un problema, disturbio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaban dando un nuevo mensaje, un nuevo camino. Hasta ahí más o menos estamos entendiendo, hermanos. Y les puedo dar muchos otros versos: los del camino, los del camino, los del camino, los del camino y los del camino. ¿Ya? Pero de pronto, por primera vez, en algún determinado lugar les llaman cristianos. ¿Ya? Hechos capítulo 11, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ya? Les dijeron aquellos creyentes o los que creen. Dijeron aquellos que son discípulos de un tal Jesús. Dijeron aquellos los del camino. Y ahora les habían puesto por primera vez en Antioquía de Siria, es decir, en un país lejos de Jerusalén, por primera vez les llamaron cristianos. ¿Ya? Entonces, como ustedes verán, Jesús nunca dijo: a ver, ustedes que son mis seguidores, vamos a fundar una nueva religión, yo voy a ser el líder. Ustedes se van a llamar cristianos, o mejor van a ser los del camino. O sea, nunca fundó nada, nunca puso un nombre a sus seguidores. ¿Ya? Simplemente las personas decían y les catalogaban con algún nombre. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa cristiano? En el griego la palabra es Christos, que significa el Mesías, el ungido o el escogido. En el hebreo la palabra para Mesías es Mesías, de ahí viene mesiánico. ¿Ya? Por ejemplo, los judíos no quieren decir que son cristianos aquellos que creen en Jesús, porque en hebreo la palabra para Mesías es Mesías, ¿ya? O para escogido o para ungido. Entonces de ahí aquel que es seguidor del ungido es mesiánico. En el caso de Cristo la palabra es en griego, significa el escogido, el ungido o el elegido. ¿Ya? Eso significa Christos, ya en el griego.
Y aquel seguidor del escogido, del Mesías o del ungido es cristiano. Hasta ahí estamos entendiendo del dónde nacen más o menos los nombres. Posteriormente se utilizó más la palabra cristiano. Aquellos que son seguidores del Mesías, del escogido o del Cristo, del ungido. ¿Ya? Hasta ahí estamos viendo por lo menos 4 nombres que les ponen a los seguidores de Cristo. ¿Ya? Ahora, pasado el tiempo, empezaron la mayoría a decirles cristianos. Cristianos, cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos. ¿Ya? Resulta que hasta el año 313 más o menos, Constantino, emperador romano, sube aparentemente en su palacio a la azotea y recibe una revelación. Ve una cruz en el cielo. Y él toma muy en serio esto y dice, no, Dios me está hablando. Y declara, en todo el imperio romano declara como la religión oficial el cristianismo. Fuera de estos, 70% de los cristianos, o bueno, de las personas en el país eran cristianos. Es decir, en más o menos 270 años de predicación habían convertido a todo un imperio. Es decir, Roma, Grecia, Siria, Asiria, Jerusalén, Egipto, es decir, muchos países se habían convertido en la mayoría a cristianos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, la Iglesia Católica tiene el predominio. Había una sola iglesia. Hasta el año aproximadamente 1500. Una sola iglesia, porque católico solo significa universal. Es decir, se puede utilizar el término católico, por ejemplo, para los celulares Samsung, por ejemplo, si estuvieran en todo el mundo. Entonces ellos dijeran, nuestros celulares son católicos. En el sentido, ya, porque les digo católicos y a la mente viene, lo primero que viene es religión. ¿Ya? Pero católico solo significa universal. Es decir, esta creencia, esta enseñanza está en todo el mundo. Es católico. Eso significa simplemente. ¿Ya? Entonces, si yo dijera este celular es católico, ya estaría diciendo, en otras palabras, no que tiene una creencia o una religión. También podría estar diciendo este celular está en todo el mundo. Ya, eso simplemente significa católico, porque ustedes le preguntan a uno, ¿no? Yo soy católico, ¿ya? ¿Y qué significa católico? Y es mi religión, muchos le van a decir. ¿Ya? Me pasó con un jugador, ¿no? Él me dijo, pastor, Gois de Lira, él estaba predicando. Y resulta que, hermanito, tienes que convertirte, que no puedes ser católico, es mal esa religión, que no hay que adorar a las imágenes. Él le dijo, ¿sabes qué? A mí qué me importa, yo soy católico y así voy a morir, me gustan las imágenes y listo. Estábamos en el auto y cuando ya todo, le había cerrado las puertas, pastor, dígale, ¿sí o no? Y me echó ahí, ¿no? Y al final le hice calmar un poco al jugador porque el extranjero era de Argentina. Y ya pasado ya cuando se calma, le digo, ¿así que eres católico? Sí, pastor, soy católico. Ah, qué bien. Le digo, ¿cuántas doctrinas tiene la Iglesia Católica? No sé, pastor. ¿Cuántos sacramentos tiene la Iglesia Católica? No sé, pastor. ¿Qué significa católico? No sé, pastor. Y dices algo que ni siquiera sabes qué es y qué conlleva. Y puso su cara así y sí. Y entonces, ¿por qué dices que eres lo que eres? Es que de niño mi papá, mi mamá me ha llevado y me imagino que por eso. ¿Ya? Entonces, simplemente católico es algo que está en todo el mundo. En este caso la religión, esta creencia había crecido a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, hasta el 1500, hasta el siglo XV, hay una sola religión o un solo credo, la Iglesia Católica. Obviamente había muchas otras, pero era la más grande. Sin embargo, hay un hombre, Martín Lutero, sacerdote, piadoso, dicen muchos, que buscaba la felicidad. Entonces, como no buscaba, era docente, era maestro y no buscaba la felicidad y decía, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? Y le dicen, ¿por qué no te entres al monasterio? Y eres curita, eres sacerdote. Ahí seguro vas a ser feliz, porque ellos con Dios, ¿cómo no van a ser felices? Y se mete ahí al monasterio y bueno, ahí no enseñaban la Biblia. Los sacerdotes habían monopolizado todo y la Biblia no era para la gente.
Lo que el sacerdote predicaba, la gente tenía que creer. Ya no es que como hoy que cada uno tiene Biblia. Antes no había. ¿Ya? Entonces, en Alemania, Martín Lutero se mete al monasterio y empieza a estudiar, y solo le enseñaban doctrina romana. Ya, es decir, nosotros creemos en esto, en esto, en esto, en esto, y listo, vos repetí eso y enseñá a los demás. Pero un día está en la biblioteca haciendo limpieza y desempolvando los libros, y ahí adentro ve un libro así grueso, bien empolvado, y cuando ve, era la Biblia. Y resulta que empieza a leer y a leer, dice, wow, dice, es la Biblia. No les daban Biblia a los estudiantes. Y entonces empieza a leer y empieza a revisar, y le gustó ir a la biblioteca. Yo voy a ir a limpiar la biblioteca, yo voy a ir, y siempre se iba a la biblioteca a desempolvar, hasta que un día llega a Romanos 1:16 y 17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ya, dice, el evangelio de Dios, dice, se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Cuando llega ahí, dice, a ver, ¿cómo es esto? Después del año 300 hasta el 1500 llegaron las indulgencias. ¿Ya? ¿Qué eran las indulgencias? Que la Iglesia Católica empezó a cobrar por los pecados. Ya, es decir, quisieron construir una iglesia potente y dijeron, no tenemos dinero. Y uno de ellos dijo, ¿y qué tal si cobramos por el perdón de pecados? Y como la gente no tenía Biblia, ¿y cómo sería, no? Y digamos ha mentido, entonces viene y les damos una hojita donde les decimos que su pecado ha sido perdonado, pero tienen que pagar. ¿Ya? Entonces es buena idea. Y entonces la Iglesia Católica empezó a cobrar por perdonar pecados, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué has hecho? He matado. Uy, es grande ese pecado, carito te va a salir. Ya, unos 1000, ya. Tienes que pagar 1000, pero ya. Otro, ¿no? ¿Qué has hecho? He mentido. Ya no, 100 nomás dame, has mentido nomás. ¿Ya? Entonces, inclusive un día estaba leyendo un libro en donde pasaron cosas interesantes, ¿ya? Uno de ellos fue y le dijo, padrecito, le dijo, ¿yo puedo pagar por adelantado mi pecado? No, pero de verdad, esto ya no recuerdo mucho. El otro día les decía, he tenido un gran defecto de leer muchos libros y nunca anotar y apuntar y decir qué libro era, ¿ya? Pero esto leí en un libro y decía, padrecito, ¿puedo pagar por adelantado? ¿Y qué vas a hacer? Voy a robar. Ya, y está carito eso, ya. ¿Qué vas a robar? Estoy viendo todavía, ¿no? Ya, paga por adelantado, ¿no? Y pagó. Ya, no recuerdo cuánto le cobraron, pero ¿saben qué pasó? Que la Iglesia Católica mandaba carretas a los pueblos para cobrar las indulgencias por los pecados. Y resulta que las carretas de los pueblos se iban pues con harta plata. Y resulta que cuando estaba volviendo, el hombre roba la carreta de las indulgencias. ¿Ya? Y lo agarran, pues al final lo agarran y dicen, has robado. Y eso es pecado. Y yo, no, pero yo ya he pagado por mi pecado. Ya, ¿cómo que has pagado? Sí, aquí está. Y tenía ahí el recibo y no le podían hacer nada. ¿Ya? Es decir, llegaron a tal extremo que al final estaba todo mal. Ya, también era la época de la Inquisición, que si alguno hablaba en contra de la iglesia, ay de aquel. Hasta los reyes y emperadores estaban en las manos de los sacerdotes. ¿Ya? Porque les decían, si haces algo malo te excomulgo. Y Dios nos ha dado el poder para quemar a las personas, y lo empezaron a matar. Es la parte oscura de la Iglesia Católica, que también era cristiana. Porque si alguno hablaba mal en contra de la iglesia, lo mataban. Fue John Hus, por ejemplo, que lo quemaron vivo. Ya fue uno de los que estudió la Biblia y empezó a decir, la iglesia está mal en esto, en esto, en esto. Y dijeron, no puedes hablar contra la Santa Iglesia. Y lo quemaron vivo. Ya, pusieron paja y leña alrededor, pusieron un madero al centro, lo ataron las manos y le quemaron vivo. Savonarola. Ya, es decir, pasó con muchos otros que los quemaron vivos. Ya aquellos que están en el seminario, creo que en historia eclesiástica ya van a llevar la materia. Pero resulta que al final, cuando llega Martín Lutero, la iglesia tenía monopolizado todo, manejaba todo, tenía todos los recursos, reyes, es decir, manejaba todo. Y Martín Lutero resulta que llega ahí y llega a Romanos 1:16 y dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, fe es creer. Dice que eres justo cuando crees y no necesitas pagar nada.
¿Y por qué la iglesia está cobrando por los pecados? ¿Ya? Es como hoy, ¿no es cierto? Muere alguien y te hacen hacer la misa. De 9 días, de 30 días, de 3 meses creo, de 9 meses, de 1 año te hacen hacer y te cobran dinero. ¿Ya? ¿Por qué te cobran si la Biblia dice que no hay un purgatorio? ¿Por qué te sacan dinero y te mienten cuando la Biblia dice que no hay un estado intermedio entre cielo e infierno? ¿Ya? ¿Qué te dice la iglesia? Te dice, mira, si ha muerto, dale misa y con la misa le vas a purificar a tu mamá, a tu papá, quien sea. Si ha muerto pecador, se va a purgar, es decir, se va a limpiar, haces otra misa, le limpias, le limpias, le limpias, después de mucho tiempo le purificas y se va a ir al cielo. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No dice, pero te sacan dinero y te cobran por cada misa. Misa para los muertos. Ya, y la Biblia dice que invocar muertos es pecado. Ya dice, no puedes. En el Antiguo Testamento aquel que invocaba muertos le apedreaban. Entonces, Martín Lutero llega ahí y resulta que empieza a llamarle la atención. Dice, a ver, si aquí dice que la salvación es por fe y fe es creer, y Romanos dice que confieso con mi boca y Dios ya me perdona. Y si me perdona, ¿por qué tengo que pagar dinero? Y empieza a revisar Hechos capítulo 2 y dice aquí la salvación, dice que es por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús, es decir, por fe. Entonces, si es por fe y yo confieso y Dios me perdona, ¿por qué tengo que pagar? ¿Por qué la gente está pagando por sus pecados? Y empieza a estudiar la Biblia y empezó a preguntar a sus líderes en el monasterio. Y un día le pregunta a uno y dice, y mire, leí un libro entero de Martín Lutero, la historia. Y entonces ahí le pregunta a uno, dice, mira, ¿y por qué hacen esto? Y uno se enoja y dice, ¿quién te ha dicho eso? ¿Dónde has leído? ¿Por qué estás preguntando eso? Y no, no sé, solo me ha venido la pregunta. No, está mal que preguntes así. Y con más razón empieza a estudiar. Y a estudiar, hasta que un día a la iglesia de Wittenberg va y clava en la puerta las 95 tesis. Es decir, 95 cosas en que la iglesia católica estaba errada. Un día un pastor dijo, si la iglesia católica sacara sus ídolos, nosotros nos juntamos otra vez con ellos. Piensan que solo la idolatría está mal. ¿Acaso no hacen todos santos? ¿Sí? ¿La iglesia hace todos santos o no? Sí. ¿Pero para qué hace todos santos? Es decir, dicen, ¿no es cierto? Como que los muertos allá, en el más allá, como que tienen su calendario, ¿no es cierto? Enero, enero, que llegue de una vez noviembre para que nos den permisito, ¿no es cierto? Ahora, si estuvieran en un lugar de tormento, en un infierno, ¿ustedes creen que saliendo quisieran volver? O sea, como que los demonios te dirían, ¿a dónde se ha escapado ese otro? No quiere volver a este lugar de tormento. ¿Para qué le han dado permiso? Es decir, ¿se dan cuenta? No hay un momento en que la Biblia dice o diga que los espíritus salen para todos santos. Es más, en diferentes lugares son diferentes calendarios. Imagínense los que han muerto hace 4000 años. ¿Será que todavía salen para todos santos? Es decir, ni siquiera sus tataranietos se acordarán de ellos, ¿o sí? Ahora, de pronto dicen, ya, todos santos, voy a salir, voy a ir a visitar a mis hijos, me lo deben estar haciendo misa, ¿ya? Me lo deben estar preparando comidita, masitas, lo que me gusta. Resulta que uno vive en Europa, el otro vive en China, el otro vive en Argentina, el otro vive en Bolivia, en Tarapaya, ¿ya? Está todos santos, le voy a hacer a mi papá, va a venir, seguro que va a venir, ¿ya? Y entonces el muerto dice, a ver, ¿dónde voy primero? ¿Me conviene China? ¿Me conviene Europa? ¿Me conviene primero Bolivia, Tarapaya o me conviene primero Argentina? O sea, ¿será que el muerto hace así más o menos? Y de pronto dice, primero iré allá, después aquí, y resulta que llega, y dijo, pucha, mi hijo se había muerto, no me lo ha hecho nada. O sea, si se lo han hecho, ¿será que dice feliz? Y ahora dice, ya que rapidito he comido, ahora viajaré al otro lado porque allá también me lo han preparado así. Nos han engañado en muchas cosas. Y por eso Martín Lutero estudia la Biblia y dice, se da cuenta. Y a partir de eso clava las 95 tesis y empiezan a perseguirlo para matar. Lo bueno que Martín Lutero tenía mucha influencia con algunos reyes, emperadores, que le cubren
para no matarlo. Y entonces a partir de eso Martín Lutero, la historia dice que está 3 meses sin dormir, porque él dice: es importante que la gente tenga la Biblia en sus manos. Y se dice que entre 3 y 6 meses traduce la Biblia, el Antiguo Testamento, ya al alemán, y permite que la gente tenga la Biblia. Entonces, esta historia por ahí es muy larga. Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica, y por eso los católicos, ¿qué nos dicen? Los separados, los protestantes, porque Martín Lutero obviamente protestó y dijo: está mal, están cobrando por pecados, están matando a la gente, se están haciendo dinero, y la Biblia dice que solo Dios perdona pecados. ¿Qué atribución tienen para perdonar pecados? Y se enoja. Y a partir de eso hace la reforma, es decir, aquello que estaba mal empezó a ser reformada. Y la Iglesia Católica rapidito hace la contrarreforma. Aquellos que creyeron a Martín Lutero y empezaron a leer la Biblia, más adelante se denominaron los luteranos. Aquí arriba hay una iglesia que se llama luterana. ¿Ya? Entonces dicen: ¿quiénes son estos? Estos son los luteranos. Los luteranos. ¿Y por qué luteranos? Porque le siguen a ese Martín Lutero. De ahí vienen los calvinistas, que le siguen a Juan Calvino. De ahí vienen los arminianos, que le siguen a Arminio. Y de pronto Martín Lutero hizo la reforma y la revolución en Alemania. Algunos otros hicieron en Inglaterra, otros en Francia, otros no sé, en Estados Unidos, y empezaron a hacer la reforma en todo lugar. Imagínense, uno se levanta en Bolivia, otro en Chile, otro allá, y cada uno seguía a ese hombre. Y la gente empezó a decir: aquellos son luteranos, aquellos son calvinistas, aquellos otros son arminianos. Y empezaron a segmentarlos nuevamente. Y como que ahí nuevamente empezaron a haber grupos, y algunos dijeron: yo soy luterano. Y el otro dijo: no, yo soy calvinista. ¿Ya? Los del Ejército de Salvación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces había un hombre que fue militar y dijo: no, aquí todos somos soldados de Jesucristo. Y nosotros somos un ejército, el ejército de Dios. Este ejército es para predicar la palabra de Dios y dar salvación a los demás. ¿Y qué dijeron? ¿Quiénes son esos? Los del Ejército de Salvación. Ya, de pronto hubo un hombre, Loren Cunningham. El hombre, había una catástrofe en algún lugar y decía: allá hay catástrofe, como ahora ha habido en la Chiquitanía, vamos a ayudar. Y de pronto él agarraba a sus amigos, a los que podía: vamos a ayudar. Había un tornado y decía: en ese país había tornado, vamos a ayudar. Y entonces donde podían iban a ayudar, iba a ayudar. Y eran jóvenes. Y entonces, ¿qué les dijeron? Aquellos son Jucún. ¿Cómo que Jucún? Sí, son jóvenes con una misión. Juventud con una misión, Jucún. ¿Ya? Y de pronto les pusieron un nombre. Y así empiezan a nacer las denominaciones. En Estados Unidos, las Asambleas de Dios en la calle Azusa. Resulta que jóvenes se reunían. Y resulta que: che, ¿vos de qué iglesia eres? No, yo soy de los luteranos. Y vos, yo de los calvinistas. Ah, sí, che, muchos discuten, ¿no? Y dice: che, y aquí yo estaba leyendo la Biblia, y en Hechos 2 dice que el Espíritu Santo ha venido y han hablado en otras lenguas y ha habido milagros. Estaba leyendo. ¿Y vos crees en eso? Y sí, no sé, dicen que no existe todo eso. Sí, es raro, ¿no? Dice: ¿y será? ¿Cómo habrá sido, no? Dice: che, ¿y si nos reuniéramos para estudiar la Biblia y para orar? Y sí, puede ser. Y si vos puedes, sí, y vos, yo también. Dice: y ya nos reuniremos. Y empezaron a reunirse en una casa para estudiar la Biblia. Estudiaban la Biblia y oraban. Y por muchos días hicieron aquello, hasta que un día estaban orando y de pronto empiezan a hablar en lenguas. El Espíritu Santo baja y les llena con poder y con gloria. Emocionados estos dicen: yo voy a ir a los anabautistas, voy a ir a mi iglesia y les voy a decir que he hablado en lenguas. Y el otro va a los bautistas, el otro va a los luteranos, y el otro va a su iglesia, y nos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y expulsados. ¿Qué cosa? Espíritu Santo, hablar en lenguas, eso no existe. Era para la época antigua, para la época de los apóstoles nomás, eso no existe. Pero es que hemos hablado de verdad, hemos hablado en lenguas. Fuera.
pero hemos expulsados, no me vuelvan más. Y el otro dice, a mí me han expulsado y a vos y a mí también, y a vos y a mí también, o sea, todos se expulsan. Y ahora, bueno, nos seguiremos reuniendo, seguiremos en la asamblea, en la reunión y predicando de Cristo. Así nacen las asambleas de Dios. Los bautistas, porque siempre hablaban, tienen que bautizarse, tienen que bautizarse. Ah, es de bautismo, nos hablan estos bautistas, ¿no es cierto? Entonces ahí nacen. Ya, entonces la gente como que les pone nombres en la mayoría de los casos. Entonces ahí hay una denominación, hay otra y hay otra y hay otra, y lamentablemente algunos líderes empezaron también a enseñar mal. Ya, por ejemplo, los testigos de Jehová nace con la torre de vigia, al principio nace con ese nombre. Ya, posteriormente dice, no, aquí en la Biblia he estado leyendo, dice el líder, y dice que somos testigos de Jehová, porque nosotros estamos testificando de Él. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Testigos de Jehová. Y a los hermanos decían, ¿qué somos? Testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos testificando de Dios. Era un joven que iba de iglesia en iglesia, y resulta que en esa época todos los predicadores hablaban del infierno. Todos, ¿ya? Es lo de los hermanos Wesley, ¿no es cierto? Su metodología, ¿se acuerdan? Tenían una metodología, por eso les dicen los metodistas, porque ellos cuando predicaban, empezaban a predicar del infierno para que la gente se asuste. Pecadores van a ir al infierno, arrepiéntanse, en el infierno arde el fuego, y empezaban a hablar del infierno. Y él decía, ¿cómo un Dios bueno puede crear el infierno? No creo que haya infierno. Iba a otra iglesia y del infierno, iba a otra iglesia y del infierno, iba a otra iglesia del infierno. Dice, no puede ser que Dios, siendo bueno, haya creado infierno. Y a todas las iglesias que iba hablaban del infierno. Y él decía, no existe el infierno, no existe, no tiene que existir, y crea los testigos de Jehová. Y hoy los testigos de Jehová no creen en el infierno. Dicen ellos, el infierno es aquí en la tierra. Pero cuando lees Apocalipsis capítulo 19, el lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué hace? Charles Taze Russell empieza a traducir su propia Biblia, la Biblia del Nuevo Mundo. Un día se dice que en una universidad le dijeron, a ver, usted que ha traducido la Biblia del griego y del hebreo, aquí tenemos hebreo, por favor tradúzcanos. Como alguno diría, ni fu, ni fa, ni a derecha ni a izquierda, y no sabían nada. ¿Ya? Entonces hoy mucha gente cree en eso y les conviene. Ya dicen, no, si al final si hago lo malo y no hay infierno, no pasa nada, pues hago nomás lo malo y listo. Entonces a partir de eso nacen muchas iglesias y muchas denominaciones. Cuando yo estaba el año 2008 más o menos, 2009, 2010, con los jugadores de fútbol, me dijeron, pastor, Marco Sandy y el profe Orozco han creado Atletas de Cristo. Ellos son los fundadores. Pero como que ellos ni se preocupan por los jugadores, ni se preocupan por nosotros. Pastor, aquí en Potosí nos hemos convertido mucho, somos hartos. Estamos en Cochabamba, estamos en La Paz, estamos en Santa Cruz, estamos en Argentina, estamos en Brasil, estamos aquí, fundaremos nuestra propia denominación de jugadores. Me dijeron, usted va a ser el fundador porque usted nos ha convertido. Yo dije, yo no venía a fundar nada. A mí Dios me ha llamado a predicar la palabra de Dios y nada más. Y de verdad no he venido a fundar nada, porque Jesús tampoco ha venido a fundar, ha venido a hablar de un solo mensaje. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Las personas en muchos casos, por el orgullo que tienen, quieren siempre mostrarse como fundadores, o como que aquel que ha creado, aquel que ha originado algo para que su nombre suene. Pasó esto en Sucre. Me dijeron, pastor, ¿a dónde podemos ir? Le dije, allá un pastor ahí les puedo recomendar. Y un día un pastor de Uyuni me dice que el tal ha creado su propia organización de jugadores. No sé nada, le digo. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo se llama? Gigantes de Cristo. Y el pastor es el fundador, pero ni siquiera a un jugador había convertido. Los jugadores que tenía es los que yo les había mandado y eran cristianos todos. Pero como que ahora que han venido a mi iglesia y yo soy el fundador y ustedes van a ser mis miembros y ahora todos somos gigantes de Cristo. Yo fui a hablar, esa vez estaba Hamlet Barrientos, recuerdo, en Sucre. Fui a hablar con él y le dije, Hamlet, no está bien lo que están haciendo. Las divisiones nunca son buenas. Ya, entonces empecé a hablar un día ahí en Sucre, hablé con él. Pero resulta que al final
pasaba en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1 verso 12, por favor. Y el problema a veces es de los cristianos también. Sí. Dice, Pablo va a Corinto y resulta que encuentra gente que dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que es Pedro, y yo soy de Cristo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Unos se habían convertido con Pablo, otros con Apolos, que era un gran orador, leímos hace rato. Otros dicen, no, con Pedro. Es decir, mira que, por ejemplo, Pablo no lo ha visto a Jesús cara a cara y no lo ha tenido, pero yo me convertí con Pedro. Ese Pedro era el líder de los apóstoles, es decir, yo me convertí con él. Y el otro dirá, no, yo me convertí con Pablo, porque Pablo lo ha visto cara a cara, Cristo en una visión. Y otro dirá, no, yo me convertí con Apolos, ese era un gran orador. Y algunos decían, no, yo soy de Jesús. La iglesia se estaba dividiendo. Unos decían ser de uno, y otros decían ser de otro, y otros de otro. A mí me dio pena cuando fui a una reunión de pastores. Y el pastor encargado aquí dijo, van a disculpar, nosotros no vamos a participar porque nosotros somos del Ejército de Salvación. William Booth es nuestro líder y nosotros le seguimos a él. Me dio tanta pena y tanta bronca en ese momento. ¿Qué? ¿Jesús vino a traer una denominación? Jesús vino a formar, a fundar una organización religiosa. Él solo vino a traer un mensaje de salvación, de arrepentimiento, un mensaje de esperanza, para que vayamos al reino de los cielos. ¿Y qué pasa con los cristianos de hoy? Yo soy de las Asambleas de Dios. No, nosotros no nos juntamos con los de la UCE. Nosotros no nos juntamos con los bautistas. Nosotros no nos juntamos con los luteranos. Nosotros no nos juntamos con la católica. Nosotros no hacemos esto, no hacemos lo otro. Y cada uno va por su lado. Jesús nunca vino a traer una organización. Nunca vino a fundar una religión. Él solo vino a predicar de la salvación y de la vida eterna, que aquel que se arrepiente, que se convierte, puede ir al reino de los cielos. No eres de una organización, no eres de una denominación, no le perteneces a una organización religiosa, solo le perteneces a Cristo. El pastor Iván o cualquier otro misionero no es tu líder es Cristo, también el mío. Él no ha venido a dividir. Él no ha venido a fundar cosas humanas de este mundo. Hoy las organizaciones religiosas ponen sus propios estatutos, sus propios reglamentos y todo aquello, para que después te digan, mira, nuestra organización en sus reglamentos dice esto y tienes que acatar, y sus reglamentos están en contra de la palabra de Dios. Y te dice, porque nuestra organización dice esto, tienes que hacerlo. Y si no lo haces, te expulsamos. Yo les dije que hace tiempo me suspendieron, ya casi hace un año. Me suspendieron de las Asambleas de Dios porque les dije las cosas que estaban mal. Y me echaron de ahí. Hace unos días viene el pastor, el presbítero, el nuevo presbítero, y me dice, hemos estado considerando tu caso y queremos que vuelvas. Pero mandarnos una carta, porque nuestros reglamentos dicen que si quieres volver a las Asambleas de Dios, tienes que mandar una carta para que te reincorpores. Y les dijo, ¿y quién dice que yo quiero volver? Primero. Segundo, me dice, habla con nosotros y nosotros te vamos a levantar la suspensión. Les dije, eso no depende de mí, eso depende de ustedes. No, es que tú tienes que hablar primero. A ver, tú eres pastor, yo también. Si yo pongo en disciplina a un hermano y el hermano me dice, pastor, quiero que me levante la suspensión, yo le voy a decir, ya, bueno, te levanto y venite. O voy a decir, voy a ver si ha cambiado en lo malo o en lo bien que ha hecho. Voy a considerar todo lo que hace. Y si ha hecho cosas buenas y ha mejorado, le voy a levantar la suspensión. Y si no, no. Entonces, ¿de quién depende eso? De mí, en ese caso depende de ustedes. No depende de mí. Es que tú has protestado de muchas cosas que están mal. Y no voy a cambiar de opinión, no he cambiado, porque está mal. Si ustedes quieren, me volverán a llamar, y si no, no me interesa.
Es que nuestra organización en las asambleas de Dios, los reglamentos Iván dicen esto, yo sé, y no me interesan los reglamentos humanos. No me interesan las leyes hechas por los hombres. ¿Qué? ¿Las asambleas de Dios me va a llevar al cielo? ¿Las asambleas de Dios han muerto por mí en la cruz y me va a dar la salvación? El único que me va a llevar al cielo es Cristo. El que ha muerto por mis pecados es solo Él. Y aquí cuando han venido nunca les hemos hablado, aunque el nombre de la iglesia cuando yo vine era LBC, era la voz de Cristo. Nunca quise poner otro nombre, nunca quise fundar otra cosa, nunca quise cambiar de nada. Y cuando han venido aquí, yo nunca les he hablado y les he dicho, hermanos, nosotros somos de LBC, somos la voz de Cristo. Y donde vayan nos vamos a llamarla. ¿Cuándo les he hablado de la voz de Cristo? ¿Cuándo les he dicho que es la mejor o la peor iglesia? Nunca les he hablado de una denominación. Las veces que han venido les he hablado de Cristo, les he hablado de la palabra de Dios, les he hablado del arrepentimiento, les he hablado del infierno, les he hablado de muchas cosas, pero nunca les he hablado de una denominación, porque la denominación nos salva, la denominación no les va a llevar al cielo, la denominación no les va a limpiar de pecados, la denominación no les va a dejar libres de nada. Es solo Jesús, es solo Cristo que va a llevarles al cielo. Es solo Él que da la salvación, es solo Él que da la vida eterna, es solo Él que purifica, es solo Él el que hace todo lo que nosotros necesitamos. No somos de una denominación, no somos de una organización, no somos de nadie. Somos seguidores de Cristo. Somos cristianos, somos sus hijos, somos sus siervos, somos hermanos en Él. No hemos venido a hacer ninguna organización. Y a mí no me interesa que la organización crezca. Si me hubiera gustado que la organización crezca, hoy tendríamos iglesias en Brasil, en Argentina, en Centroamérica, en Medio Oriente, en Grecia, en España. Tanta gente que se ha convertido en este lugar. Nunca nos ha importado hacer crecer la denominación. Siempre les decíamos, vayan a otra iglesia. Si van a otro país, conviértanse. Vayan y congréguense en una iglesia. Ayuden en esa iglesia donde les prediquen de la palabra de Dios. Porque no es que la organización tiene que crecer. El reino de Dios es el que tiene que expandirse por todo lugar. No somos de poder de Dios, no somos de Cristo viene, no somos de eclesía, no somos de las asambleas, ni siquiera de la voz de Cristo. Somos simplemente de Él. Somos simplemente de Jesucristo y de nadie más. Y a mí no me interesa seguir una denominación. Y yo no he venido a fundar ninguna denominación. A mí Dios me ha llamado, y yo siempre les he dicho a los pastores y a los demás, a mí Dios me ha llamado a predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que voy a hacer. Y ni siquiera necesito un púlpito ni un lugar como este. Puedo predicar en las plazuelas, en las calles, en las casas, donde esté, puedo hablar de Cristo. Así como Jesús lo hizo. ¿Qué? ¿Ustedes vieron que Jesús alquiló algún lugar? Él predicó por donde pudo, donde fue, llevó este mensaje de salvación. Yo siempre a los demás les digo, a mí a eso me ha llamado Jesús, a predicar su mensaje. Si estamos en este lugar porque Dios me ha dicho que venga a Potosí, nos juntamos unos cuantos hermanos y crecimos y crecimos y crecimos. Y ahora ¿dónde vamos, pastor? Ahora quizás estamos buscando otro lugar más grande porque aquí no entramos todos. Esta mañana llegó una hermana de Uyuni y me dijo, pastor, queremos abrir una iglesia allá con ustedes, pero allá iglesia no queremos con ustedes. Lo mismo pasó allá en el campo. Fuimos a abrir 2 iglesias y hay un pastor que dijo, yo quiero trabajar con el pastor Iván. Pero no estamos buscando crecer, no estamos buscando que la denominación se expanda. Simplemente estamos llevando un mensaje de salvación y estamos predicando a Cristo. Lo demás es una consecuencia, como los apóstoles predicaron por uno y otro lugar y la gente se convirtió. Algunos dijeron, esos son los del camino, esos son los creyentes. Algunos dijeron, esos son los cristianos. Pero nunca hemos buscado que la denominación crezca. Nunca hemos buscado que esto se expanda, aunque se ha ido expandiendo por todo lugar, y yo creo que todavía se va a expandir por otros lugares. Pero nuestro único mensaje es Cristo. Nuestro único mensaje es Jesús. No tenemos otro mensaje para la humanidad. No tenemos otra historia para los demás. Me dio tanta pena cuando vi la reformulación de los estatutos de las asambleas de Dios para sacar una nueva personería jurídica. En los reglamentos decía objetivos de las asambleas de Dios.
hacer conocer las asambleas de Dios en el mundo, que las asambleas de Dios sean conocidas en todo el mundo. Me dio tanta pena. ¿A quién le importa saber de las asambleas de Dios? ¿A quién le importa saber de los bautistas, de los libres, de los luteranos, de Eclesía, de Cristo Viene? ¿A quién le importa? ¿Qué? ¿Las asambleas les va a llevar al cielo? No sé el de ustedes, pero mi objetivo es hacer conocido a Cristo. Que su nombre sea conocido entre las naciones, que su nombre sea exaltado en todo lugar, que su nombre sea glorificado, porque Él es Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. A Él le servimos, a Él le honramos. Simplemente Él nos puede dar la vida eterna. Solo Él ha muerto por nosotros en la cruz. Yo, al igual que ustedes, simplemente soy una voz que clama en el desierto. Soy simplemente un predicador que también quiero mi salvación, al igual que ustedes. No en otra cosa que sino un día ir al reino de los cielos, y que Dios tenga misericordia de mí y me deje entrar a su reino. No anhelo otra cosa, no tengo otros sueños. Mi sueño mayor es ese: un día entrar al reino de los cielos y hacer todo lo posible para que todos los demás entren al reino de los cielos. No he venido a predicarles de religión, y no les voy a predicar de religión. Y no me interesa si me suspenden o me expulsan de alguna denominación, que la denominación en nada me interesa. Ni tengo miedo a las personas, porque muchos me llamaron y me dijeron: ¿estás triste? ¿De qué? Pero te han suspendido de las asambleas. ¿Y qué pecado he cometido? Aquí está la carta, que me muestren. El pecado es no estar de acuerdo con los reglamentos. Tampoco los pastores han venido y me han dicho: vení, te vamos a corregir y te vamos a enseñar con la Biblia que estás equivocado. Yo a los líderes les dije: siempre he estado aquí y nunca me he escapado. Tampoco he dicho que sé todo, tampoco he dicho que nunca me equivoco. Pero ¿por qué no vienen y me dicen: mira, está mal y te vamos a corregir? La Biblia dice aquí, si tienen argumentos con la Biblia. No me interesa servir a una denominación. Y aquí todos somos hermanos en Cristo, todos somos iguales. Y aquel que hace la voluntad de Dios, esos son nuestros hermanos y son nuestra familia. No importa si son de Eclesía, no importa si son de las asambleas de la UCE. No tenemos problemas con nadie, no estamos enojados con ninguno. Somos hermanos en Cristo y somos cristianos, somos seguidores de Él ante todo. ¿Por qué tenemos que llevar un sello en la frente que diga asambleas, UCE, luteranos o la voz de Cristo? Solo llevamos a Cristo en el corazón, solo llevamos a Cristo en la frente, solo llevamos a Jesús como un sello y como una marca en nuestro interior, y a nadie más. Y donde vayamos, no vamos a hablar de una denominación, no vamos a hablar de una marca. Y si hay alguna marca, esa marca es Cristo y nadie más. Es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Así que cuando hay gente que me dice: pastor, ¿puedo ir? Aquí está abierto para todos. Nunca hemos cerrado la puerta a nadie. Tampoco les vamos a decir que porque vengan aquí sean miembros de esta iglesia. Tampoco les vamos a obligar ni a diezmar ni a nada. Que aquel que quiere cumplir la palabra de Dios lo hará conforme entiende de la palabra de Dios. Lo que siempre les decimos: lean la Biblia para que no nadie les engañe, para que nadie les diga: aquí dice o dice aquello y ustedes no sepan. Eso sí les exigimos y siempre les decimos, para que nadie les mienta, para que nadie les engañe. Lean la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Lean la palabra de Dios, lean la palabra de Dios y vayan. Y siempre les decimos aquí, nunca les hemos dicho: vienes aquí, perteneces aquí, no puedes ir a otras iglesias. Nunca les hemos dicho, porque no nos consideramos dueños de nadie. Siempre les hemos dicho: lean la palabra de Dios y vayan donde les hablen de la palabra de Dios. Si creen que en este lugar se habla de la palabra de Dios conforme a la Biblia, aquí estamos para servir. Si hay otro lugar, aprendan y crezcan. Si yo no voy a ir al cielo por cuántas personas he ganado, yo voy a ir al cielo por el testimonio que he dado, por mi forma de vida y por mi estilo. Y eso ya depende de cada uno de ustedes también. Lo que sí les decimos: si no se han convertido, conviértanse. Si no se han arrepentido de sus pecados, arrepiéntanse. Si no se han bautizado, bautícense. Empiecen una nueva vida con Cristo. Empiecen una nueva vida. Y dejen de decir: yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de esto, yo soy de aquel otro.
Y aún dejen de decir el pastor Iván o es mi pastor. Yo no soy su pastor, simplemente soy un hombre que guía. Tal vez me han puesto ese título o ese adjetivo. Me han dicho de todo en la vida: el pastorcito, el hermano pastor, el pastor, el pastorazo. Me dicen de muchas cosas, pero difícilmente cuando he ido a algún lugar yo les he dicho yo soy el pastor. Nunca. Cuando me he presentado en algún lugar nunca he dicho yo soy presbítero, yo soy licenciado, yo soy esto. Cuando alguien me llama o yo llamo y dice ¿con quién habla? Habla Iván. No me interesan los cargos. No me interesa ser presidente de ningún lado ni fundador. Solo me interesa predicar a Cristo y nada más. Al cielo no voy a entrar con el cargo o categoría que tenía. Aquello no me interesa. Y espero que a ustedes tampoco. Aquí todos somos hermanos. Y Jesús dijo: el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve. Él nos ha llamado para servir, para ayudar a los hermanos, a nuestro prójimo, a todos los que podamos. Ese es nuestro servicio, esa es nuestra función. A eso Dios nos ha llamado. Si podemos ayudar a alguno de alguna forma, lo vamos a hacer conforme a nuestras posibilidades y conforme Dios ponga en nuestras manos. Y ustedes saben aquí que las ofrendas y diezmos también se invierten en la gente necesitada. Constantemente ayudamos a los que podemos: huérfanos, viudas, gente enferma, hospitales, medicamentos. Ayudamos con muchas cosas. Y yo 1000 veces les he dicho: a robar yo no he venido, y no me interesa robar a la gente. Plata no me interesa sacar a los hermanos. Para eso tengo manos, he estudiado, tengo capacidad y puedo trabajar. No he venido a robar a nadie. Si robo, al final no voy a entrar al reino de los cielos, y a mí me interesa un día entrar allá. Así que no he venido a engañar a nadie. Tampoco he venido a cobrar por predicar. Y nunca a nadie le he exigido ni su diezmo, ni su ofrenda, ni nada. A menos que alguno diga aquí: pastor, usted es mentiroso. Nunca, jamás he pedido dinero a alguien. El que quiere lo hace voluntariamente y colabora conforme entiende de la palabra de Dios. De eso cada uno va a dar cuentas. De lo que yo sé y de lo que tengo que hacer en cuanto a mis ofrendas y diezmos, yo voy a dar cuenta a Dios. Así como ustedes de todo lo que saben. A eso yo no me voy a meter. Lo que dice la Biblia les voy a enseñar, pero no puedo estar tras de cada uno para ver qué hace. Cada uno va a ser responsable ante Dios de todo lo que hace. Amén. Así que la gente siempre pone un nombre u otro nombre. Quizá también nos van a decir: esos son los de LBC o La Voz de Cristo, o nos pondrán algún nombre. A mí no me interesa llevar ese nombre. Pero querramos o no querramos, Jesús nunca fundó nada. Le pusieron nombres a sus seguidores. ¿Vieron? Sí. Y quizá algún nombre nos pongan, pero ante todo nuestro objetivo es predicar a Cristo y a nadie más. No una organización ni una denominación. Es solo Cristo. Amén.